Señor. Una palabra que el Espíritu Santo revela eh, para que nosotros crezcamos espiritualmente y sepamos, nos identifiquemos plenamente con Jesús. Y sepamos también que Dios nos identifica con Cristo. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor y luego oramos para empezar este tema. Eh, Quiero que leamos una porción de la palabra aquí en Romanos capítulo 5. Dice el versículo 12 en adelante. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Bueno, este versículo termina diciendo que Adán era figura del que había de venir. ¿Qué significa esto? Pues, ¿quién era el que había de venir? Cristo. Entonces, Adán fue figura de Cristo, ¿sí? Por eso también la palabra del Señor dice que Dios hizo a Adán conforme a su imagen y semejanza, porque Adán era de Cristo. Bien, vamos a orar y luego entramos en la meditación de la palabra. Esta noche es un tema que considero yo que tiene gran revelación de parte el Espíritu Santo revela la palabra que está escrita a nuestro corazón, nos la hace entender. Entonces, oremos al Señor y comenzamos en esta noche este tema que es sobre la identificación que tenemos con Cristo. Padre, te damos gracias, te bendecimos y estamos aquí, Señor, en tu presencia, Padre, para oír tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea poniendo tu palabra en mi boca, viniendo a mi pensamiento, a mi corazón, revelando tu palabra para tu pueblo y que en esta noche esta palabra sea de grande edificación para cada uno de nosotros. Que a partir de esta noche nosotros tengamos, oh Dios omnipotente, una transformación en nuestra vida, Señor, en nuestra manera de pensar, oh Dios. Sí, Padre, nuestro pensamiento sea renovado. Sí, bendito Dios, y que obremos conforme a tu palabra, oh Dios, guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesucristo, amén y amén. Bueno, la palabra del Señor entonces leímos en Romanos 5, 14, dice que Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, la palabra está diciendo que Adán fue figura de Cristo. Meditemos un poquito sobre esta palabra, sobre lo que significa ser figura de Cristo. O Adán estaba identificado con Cristo, con el Hijo de Dios. Entonces, antes de su caída, naturalmente, Adán fue identificado con Cristo o fue figura de Cristo. Pensemos si Adán no hubiese pecado, ¿cómo hubiese sido la vida de Adán en la tierra? Pues no es tan difícil de pronto imaginar cómo hubiese sido la vida de Adán si no hubiese pecado. Para ello tenemos que mirar a Jesús y mirar la vida de Jesús. Y así como Jesús anduvo en la tierra, también Adán hubiese andado en la tierra. También así como los profetas manifestaron el reino de Dios en la tierra, manifestaron las cosas
invisible del eterno poder de Dios en la tierra, así también Adán hubiese manifestado esas cosas en la tierra. Entonces, si Adán no hubiese pecado, tendríamos una historia de Adán extraordinaria. Adán caminando, por ejemplo, sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Dios le hizo Señor de la creación. Y así como Jesús caminó sobre las aguas, pues Adán también lo hubiese hecho. ¿Sí? Podríamos ver a Adán llegando al Jordán, como lo hizo Elías, y ver que el Jordán se abre para que pase, porque eso ocurrió con Elías. El Jordán se abrió y Elías pasó. Si hubiese sido Adán, igualmente, el Jordán se abre y permite que Adán pase. Adán, como Elías, también hubiese podido ordenar que descendiese fuego del cielo. ¿Se imaginan una pesca realizada por Adán? Sería como la pesca que hizo Jesús con Pedro, ¿sí? Una pesca donde todos los peces querían estar en la red de Adán. También podríamos pensar también en Adán diciendo: gracias, Padre, porque siempre me oyes, ¿sí? Porque eso fue lo que dijo Jesús. Levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias porque siempre me oyes. Y esa hubiese sido también parte de la historia de la vida de Adán, un hombre a quien siempre Dios oía. Bueno, ese fue el Adán antes de pecar. Ese fue el Adán original. Hubiese podido ser su historia, ¿sí? Y todo lo que vemos en Jesús lo hubiésemos podido ver en Adán, porque Adán fue hecho semejante a Cristo, ¿sí? Adán fue figura del que había de venir. Por lo tanto, estas son cosas que nos permiten meditar. Y créanme que en mi corazón creo que así es, que esa sería la historia de Adán si no hubiese pecado. Y aún más extraordinario, esa sería también nuestra historia. Nosotros estaríamos obrando, haciendo las mismas obras que Adán hizo, porque seguiríamos su ejemplo y haríamos esas obras extraordinarias que vimos o que hemos mencionado. Ahora, Cristo vino y fue figura en su ministerio del Adán antes de pecar, ¿sí? O sea, Cristo fue figura y se identificó con ese Adán. Es decir, en Cristo vemos todo lo que Adán hubiese podido ser, ¿sí? Pero cuando Cristo fue a la muerte, fue a la cruz, entonces la historia cambió. Allí nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Siempre hemos hablado y hemos escuchado mensajes de la necesidad de que nosotros nos identifiquemos con Cristo. Pero no hemos pensado en que Cristo se identificó con nosotros. Y este es el mensaje en esta noche. La identificación de Cristo con nosotros, ¿sí? Para que luego Dios nos identifique a nosotros con Cristo, ¿sí? Repito, Cristo en su caminar, en su ministerio, se identificó con Adán, ¿sí? Pero luego ya cuando Él fue a la cruz, entonces se identificó con cada uno de nosotros, ¿sí? Y así fue que Dios, cuando Cristo estuvo en la cruz, no estaba mirando a Cristo, sino estaba mirando a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo se identificó con nosotros, con cada uno de nosotros. Y Cristo fue a la cruz como si yo hubiese sido, como si tú hubieras ido a la cruz, y el Padre también pudo ver allí no a Jesús, a su Hijo, sino a nosotros siendo crucificados por nuestro pecado.
sufriendo la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que estas cosas debemos de considerarlas y el Espíritu Santo las trae en esta noche para que nosotros meditemos en ellas. Entonces, en primer lugar, Cristo identificado con nosotros, ¿sí? O sea, con el Adán caído. Cristo se identificó con el Adán caído, pero ¿cuándo? Cuando fue a la cruz, cuando estuvo allí sobre el madero, estaba plenamente identificado con cada uno de nosotros. Y esto lo hizo a fin de poder redimirnos, ¿sí? Él estaba tomando nuestro lugar en la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz, se identificó conmigo, con David, ¿sí? Con Saúl, con Alejandro, con Rosa, con Marlene, con Marina, con cada uno de nosotros. Cristo se identificó con cada hombre y cada mujer en el mundo. Allí fuimos crucificados. Dios no estaba viendo a su Hijo en la cruz, me estaba viendo a mí y a ti y a cada uno de los seres humanos. Y en Cristo se cumplió la sentencia de muerte para nosotros. La sentencia de muerte, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y Dios es enteramente justo y no podía perdonar nuestro pecado sin hacer justicia. Es decir, Dios había establecido una ley, la paga del pecado es muerte. Y el Señor no quebranta su palabra. Así que cuando Cristo estuvo en la cruz y se identificó con cada uno de nosotros, entonces Dios estaba mirando no a Cristo, a su Hijo, sino a cada uno de nosotros en Cristo, muriendo allí en la cruz del Calvario, a fin de que fuésemos justificados. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Y también el Señor había dicho allá en Ezequiel, dice, no pagará el Padre por los pecados del Hijo, ni el Hijo pagará por los pecados del Padre. ¿Sí? El alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor dice que el alma que pecare, esa morirá. Todos debíamos de morir. Y precisamente Cristo nos llevó con Él en su muerte, es lo que dice la palabra. 2 Corintios 5:21 dice, el justo dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sí? El justo murió en lugar de los injustos. ¿Sí? O sea, murió por los injustos, nos llevó con Él en su muerte. ¿Sí? Allí estamos identificados. O sea, Cristo se identificó con nosotros, allí en la cruz del Calvario. Entonces, allí en la cruz nosotros morimos juntamente con Cristo. Sí, es lo que dice la palabra. Y es exactamente lo que el Señor hizo. Fue morir en nuestro lugar. Así que nosotros fuimos crucificados en la cruz del Calvario juntamente con Cristo. Y es por esta razón que Dios nos ve justos, santos y sin mancha ahora. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se cumplió en Jesús. Con Cristo morimos allí en la cruz del Calvario. Ahora podemos tener mayor revelación de lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, fui muerto juntamente con Cristo, por lo cual ya no vivo yo.
Entonces Pablo nos da más claridad todavía diciendo que él fue crucificado juntamente con Cristo. Y así como Pablo fue crucificado juntamente con Cristo, también yo fui crucificado con Cristo. Y usted, mi estimado hermano, fue crucificado allí. Usted fue a la cruz con Jesús. Y allí, en la cruz, usted murió. Lo mismo que yo, lo mismo que Pablo. Y ya no vivo yo, dice Pablo. Tampoco vivo yo. ¿Sí? O sea, ese hombre viejo fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Pero no solamente Cristo se identificó con nosotros en la cruz, al morir en nuestro lugar, al llevarnos con Él en la cruz, ¿sí? Sino que dice la palabra en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él, lo cual implica que ciertamente Cristo nos llevó en su muerte. No se sepulta a los muertos. Cristo fue sepultado y nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. A Cristo se le dio sepultura porque ciertamente se constató que había muerto, y allí en Jerusalén está el sepulcro vacío. Allí está el sepulcro donde le pusieron, ¿sí? Pero reflexionemos un poquito sobre esto, que allí también fuimos sepultados nosotros, ¿sí? O sea, hay un sepulcro en Jerusalén, ¿sí? Donde Cristo también nos llevó. Dice la palabra que nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Ahora, dice Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cristo no quedó en el sepulcro, resucitó. Por eso si usted dice, bueno, yo quiero, o si usted ve ese sepulcro vacío, usted puede considerar también que en ese sepulcro fue puesto usted, juntamente con Cristo. Pero está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque usted resucitó juntamente con Cristo, ¿sí? O sea, Cristo nos llevó con Él en su muerte, en su sepultura. ¿Y qué se imaginan? Pues también Cristo nos resucitó en su resurrección, ¿sí? Pero aquí viene un cambio extraordinario. Aquí viene una segunda identificación. La primera identificación es Cristo identificado con cada uno de nosotros, de tal manera que allí en la cruz el Padre no estaba viendo a su Hijo, sino a cada uno de nosotros muerto por nuestros delitos y pecados, ¿sí? Ahora, en la resurrección es distinto. Ya el Padre nos ve a nosotros, ¿sí? Nos ve a nosotros. El Padre nos ve resucitados juntamente con Cristo, ¿sí? Entonces dice la palabra en Efesios 2:1, y juntamente con Él nos resucitó, Efesios 2:1. Juntamente con Él, Dios nos resucitó por el poder del Espíritu Santo. Entonces, después de la resurrección, Dios nos ve identificados con Cristo, con su Hijo. Nos ve como su Hijo, santo y sin mancha. Así también nos ve a nosotros, santos y sin mancha, ¿sí? Es ahí nuestra identificación con Cristo, ¿sí? Después de la resurrección, entonces, Dios nos ve semejantes a su Hijo. Y dice la palabra que nosotros ahora estamos identificados con Cristo, ¿sí? Dios no nos ve a nosotros, ve a Jesús en nosotros, ¿sí? Eso es lo que significa estar ahora identificados con Cristo. Que Dios no nos ve a nosotros, sino a Cristo en nosotros.
nos identifica con su Hijo. ¿Sí? Pero veamos el cambio, el cambio, o sea, las dos identificaciones. En la cruz, muriendo, Dios no nos veía a nosotros, no veía a su Hijo, sino que nos veía a nosotros en Cristo. ¿Sí? Y por eso en Cristo morimos. Dios nos consideró muertos porque morimos con Cristo. Nos identificó con Él. ¿Sí? No estaba viendo a su Hijo, sino a nosotros. Pero en la resurrección, el Padre, ya después de que Cristo resucitó y nos resucitó juntamente con Él, entonces, después de la resurrección, a cada cristiano, Dios no lo ve. No lo ve como David o como Rudo, como Marta o Marina o Juan, sino Dios ve a cada creyente como su hijo, ¿sí? Como su hijo. Bueno, nos falta una partecita, es después de la resurrección, ¿qué pasó con Jesús? Pues la palabra del Señor dice que Dios ascendió a Cristo al cielo, o sea, y le hizo sentar con Él a su diestra en los lugares celestiales. ¿Y qué creen que hizo con nosotros? Pues exactamente lo que hizo con Cristo, porque, repito, Dios nos identifica con su Hijo, o sea, nos ve. Cada vez que ve a un cristiano, ve a Jesús. ¿Sí? Entonces, Dios sentó a su Hijo a su diestra en los lugares celestiales. Y les pregunté, ¿qué creen que hizo Dios con nosotros? Pues veamos lo que dice Efesios 2:6. Dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Dice Efesios 2:1, pero Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Yo me imagino que cada vez que el Padre ve a Jesús a su diestra, también nos ve a nosotros ahí, porque nos identifica con Cristo. ¿Sí? Por eso es que ahora podemos comprender por qué dice la palabra, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar y con Él en los lugares celestiales. Leamos ese versículo aquí en Efesios 2:6. Dice claramente, Efesios 2:6, dice la palabra que 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, notemos ese proceso siempre en Cristo. ¿Sí? O sea, no estamos caminando paralelamente con Jesús, sino que cuando Cristo vino a rescatarnos, nos hizo uno con Él. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, si yo estoy unido al Espíritu de Cristo y Cristo está unido a mi espíritu, donde esté Cristo, yo estoy. Y donde Cristo está, y donde yo estoy, está Cristo. ¿Sí? Porque no se trata de que caminamos al lado de Jesús ni detrás de Él, sino que somos un espíritu con Él. Somos uno con Jesús. Dios nos ha hecho, esa es la maravilla del Señor, que Dios nos ha hecho uno juntamente con su Hijo. Como dice Romanos 8, habla acerca de que el plan de Dios era hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Dice Romanos 8, 20. Romanos 8, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Una vez un predicador estaba hablando sobre todas estas cosas y se le acusó de que él se estaba haciendo igual a Jesús. Pero él respondió, no, yo no me hago igual a Jesús. Jesús me hace igual a Él. Y exactamente el Padre nos ha hecho iguales a Jesús. ¿Sí? Es la revelación de la palabra. ¿Sí? Es lo que Dios nos está mostrando. Por eso la Biblia nos habla de una identificación con Cristo. Identificación, o sea, tenemos la misma identidad de Cristo. ¿Sí? Entonces, Gálatas 2:20 ya mencioné que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, yo estoy identificado con Cristo. Cuando ustedes me ven a mí, no me están viendo a mí, están viendo a Jesús. Es lo que Pablo decía. Y ahora, esto vale para nosotros. Es exactamente igual, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, la Escritura dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Entonces preguntamos, ¿qué clase de nueva criatura? Pues Dios mismo nos da la respuesta. Una criatura semejante a Jesús, porque ese es el propósito del Padre, al buscarnos, ¿sí? Y volviendo al principio, dijimos que Jesús se identificó con Adán antes de haber caído y que Adán estaba identificado con Jesús, ¿sí? Entonces, eso se ha restaurado. En cada creyente se ha restaurado esa identidad que tenía Adán antes de pecar, que era semejante a Cristo. Entonces nosotros hemos sido restaurados a una identidad con Cristo. Entonces tenemos ahora nosotros la imagen de Cristo. Dios nos ve como su santo Hijo. Es Dios el que ve en nosotros a Jesús. ¿Sí? Dios nos identifica con su Hijo. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? Está hablando del poder de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Pero el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, el poder del Espíritu Santo nos ha hecho resucitar juntamente con Cristo y asimismo nos ha hecho sentar con Cristo en los lugares celestiales. Entonces repito que lo cual significa que cuando Dios mira a su Hijo, a su diestra, nos ve a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos sentados juntamente con Él. Entonces aquí nos identificamos con Cristo. Ahora 1 Pedro 9 dice, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Así nos ve Dios, como un linaje escogido, así como su Hijo, linaje escogido. Bueno, tengo aquí un comentario de A.J. Gordon. A.J. Gordon dijo, la gloria y el misterio de la vida del creyente es que es uno con el Maestro. ¿Sí? Notemos esto ya, estudiosos de la palabra también lo han venido, el Espíritu Santo se lo ha revelado, ¿sí? Así como también a mí me ha revelado esto, el Espíritu Santo. Entonces encontré esta cita que es de un hombre llamado A.J. Gordon, que escribió, fue un estudioso de la palabra y un hombre de Dios. Entonces, él escribió lo siguiente: la gloria y el misterio de la vida del creyente es que es uno con el Maestro, inseparable de Él,
No es una vida corriendo a su lado e imitando su forma y dirección. Es la vida del Maestro vivida en sus seguidores y reproduciéndose en ellos, y reproduciendo en ellos hechos inmortales y sin límites de aplicación. 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, una identificación completa. Usted es uno con Cristo y en Cristo su espíritu está unido con el Señor. Bueno, entonces, hermano, este es el mensaje que el Señor nos brinda. ¿Qué implicaciones tiene este mensaje? O sea, bueno, tiene muchas implicaciones, especialmente declarando que nosotros somos, fuimos muertos juntamente con Cristo allí en la cruz del Calvario. Entonces nuestro viejo hombre fue completamente muerto y sepultado, ¿sí? Ese viejo hombre que estaba esclavo del pecado y también que estaba influenciado por el maligno, ese hombre ya no existe, fue muerto y fue sepultado. Pero resucitó juntamente con Cristo un nuevo hombre, ¿sí? Por eso la Biblia dice, Dios no hace reparaciones, ¿sí? Dios nos da un nuevo corazón. Me ha llamado la atención que muchas veces se ha malinterpretado el pasaje de Jeremías, que es sobre el alfarero y el barro. Y entonces se ha venido enseñando acerca de un proceso, que así como el alfarero le da forma al barro, y si se está deformando la vasija, la destruye y la hace de nuevo, la hace de nuevo, ¿sí? Entonces, muchas veces muchos se han detenido en el proceso, pero realmente en el proceso de quebrantamiento, ¿sí? Pero no, el mensaje no es que debemos ser quebrantados, sino que Dios hizo una vasija completamente nueva. Ese viejo hombre murió y ahora somos una nueva vasija en Cristo, una vasija donde mora el Espíritu Santo, una vasija que rebosa con la unción del Espíritu Santo. Esos somos los creyentes y así debemos de vivir, ¿sí? Cuando no tenemos claridad de estas cosas, de que Cristo, o sea, que nosotros morimos allí juntamente con Cristo, este viejo hombre fue crucificado, a veces persistimos en pecar porque pensamos que todavía no somos una nueva criatura, que quizás dejamos de pecar cuando lleguemos al cielo, pero no, somos una nueva criatura, así como Cristo no pecó, así también el Señor viviendo en nosotros nos da el poder para mantener nuestra vida libre de pecado, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros meditemos en esto y que decidamos ser esa criatura nueva, que pongamos en nuestra boca esta palabra, como lo decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ese hombre pecador, ese hombre perseguidor de la iglesia antes de conocer a Cristo, ya no existe. Ese hombre murió allí en la cruz del Calvario con Cristo y ha resucitado un hombre nuevo, ¿sí? Un hombre que anda en la voluntad de Dios, que anda en justicia, que anda en santidad. Esos somos los creyentes y eso es lo que espera la naturaleza. Dice que la naturaleza aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y es lo que el mundo necesita en este tiempo. Que nosotros, los hijos de Dios, nos levantemos y seamos como lo que Jesús dijo.
vosotros sois la luz del mundo. No dijo que éramos tinieblas o que éramos penumbra o sombra. Dijo que somos luz, enteramente luz. Y la luz disipa las tinieblas. Entonces, Dios quiere que resplandezcamos como luminares en el mundo, ¿sí? Porque eso es Cristo. Cristo es la luz del mundo. Y nosotros somos luz en Cristo para el mundo también. Así que el mundo espera nuestra manifestación. Y es el tiempo, hermanos, este es el tiempo en que el Espíritu Santo está revelando esta palabra para que la iglesia se despoje de todo pecado y los creyentes y nos dispongamos en las manos de Dios para que esas obras que Jesús hizo también sean manifestadas a través de nosotros. Porque el deseo de Cristo es continuar su ministerio a través de nosotros. Seguir obrando los milagros que Él obró. Entonces, ese es el plan de Dios, que cada ciudad tenga a los cristianos como identificados con Jesús, haciendo sus obras. No sé si me estén escuchando bien, es que apareció un aviso aquí. No sé si interrumpa la transmisión. ¿Sí está escuchando bien? Bueno. Entonces, no hay problema. Entonces, para terminar, démosle gracias al Señor. Ciertamente yo creo que Dios nos ha dado una claridad sobre nuestra identificación con Cristo en la cruz y con Cristo en la resurrección. No sigamos identificándonos con Adán, con el hombre caído, con el viejo hombre. Identifiquémonos totalmente como nuevas criaturas en Cristo, como hijos de Dios, como Cristo mismo, porque es lo que la palabra del Señor dice. Así nos ve Dios, como a Cristo. Entonces, seamos esa imagen de Cristo en la tierra para bendecir a multitudes de gentes y llevarles al Cristo resucitado. Bueno, Padre, te damos muchas gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque hay cosas que son difíciles de entender, mas, Señor, a través de los años, muchísimos años, no habíamos visto estas cosas así, pero en este tiempo tú las estás revelando, Espíritu Santo. Nos estás mostrando nuestra identificación con Cristo. Y no es que nosotros nos identifiquemos con Él, sino que Dios, nuestro Padre, nos identifica con su Hijo. Nos ve como su Hijo. Así que nosotros tenemos que vernos de esta manera, en que el Padre nos ve, y vivir como Cristo vivió. Pablo decía, yo soy imitador de Cristo. ¿Sí? O sea, Pablo se identificaba plenamente con Jesús. Y Señor, nosotros también queremos identificarnos con Cristo. Y Señor, manifestar a Cristo en esta tierra. Hablar su palabra, hacer sus obras, mostrar su compasión, mostrar su amor, su misericordia a la gente y ser luz, así como Cristo fue luz para este mundo. Nosotros también seamos la manifestación de la luz de Cristo, porque Él vive en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús, nos rendimos a ti, Espíritu Santo. Nos rendimos a ti para que Cristo sea glorificado a través de nosotros. Aleluya. Sí, bendito Dios. Sí, Espíritu Santo, glorifica a Jesús a través de nuestra vida. Oh, aleluya. Sí, Señor. Que la gente pueda saber que Cristo es real. Sí, bendito Dios. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, nos rendimos a tu Espíritu Santo
que nos guíe, nos dirija siempre y nos disponemos en tus manos, Espíritu Santo, para que manifiestes a Cristo a través de nuestra vida y mucha gente pueda venir a Jesús. Sí, Señor, te adoramos, Padre, te bendecimos. Oh, exaltado sea tu nombre, oh Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Renunciamos al pecado, porque ciertamente un muerto no puede pecar, ya está muerto. Y nosotros estamos vivos ahora en Cristo Jesús. Aleluya. Y así como Cristo dice tu palabra en Romanos que Él resucitó y ya no muere, así también la muerte no se enseñorea más de Él. Así también al haber resucitado juntamente con Cristo, ya no pecamos, ya no podemos seguir pecando. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Oh, gracias, Padre, por tu palabra. Bendito tu nombre. Oh, aleluya, santo, santo, santo. Oh, ya, batora, bachiri, bricari. Atiro, robatoro, bacanda, katama, nata, rabachiri, brifaya. Oh, yuturu, basiri, brisaya, nahaya, yabatiri, bricori. Padre, gracias, porque ahora nuestra posición es juntamente con Cristo en los cielos. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Y por eso desde el cielo, sentados juntamente con Cristo, podemos decretar sobre la tierra, desatar y deshacer obras del enemigo. Sí, Señor. Aleluya, porque estamos en una posición de autoridad. Sí, Señor, y tenemos tu precioso nombre para manifestar tus obras en la tierra, Señor Jesús. En esta hora, Señor Jesús, en tu nombre yo reprendo toda enfermedad, reprendo toda dolencia. Sí, Señor de los cielos, oh Padre amado, oh aleluya, y declaro libre a tu pueblo de toda angustia. Señor, son nuevas criaturas, Señor, en las cuales no puede haber angustia, no puede haber depresiones, no puede haber estas cosas del hombre viejo. Tenemos que declarar que somos nuevas criaturas libres de todo libres de pecado y de todas las consecuencias del pecado. Y Señor, que gozamos de tu paz, que tenemos tu gozo. Sí, Señor, y que el amor tuyo, Dios, ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces, quiero saludar a algunos hermanos. Aquí está un poquito como algo fallando en el equipo. No sé si me estén escuchando bien o viendo bien. ¿Sí? Bueno, saludo entonces a los hermanos. Bueno, a Marina Ovalle. Ella dice amén. También a Carolina Bernal. A Gladys Pérez Vera. Ella pide oración por su hija Carolina. Bueno, ella desea viajar de Bogotá a Sogamoso, que Dios le conceda venir a pasar ese tiempo aquí en Sogamoso y que el Señor provea ese transporte sin ninguna dificultad, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, también saludamos a Sandra Barrera, a Marina Molano. Sí, lo escuchamos bien, pastor. Bueno, es que había aquí en la pantalla, unos avisos, y entonces pensé que no me estaban escuchando. Marina Molano escribe, tenemos la luz de Cristo. El Espíritu Santo, nuestra guía y la de mi familia. Amén. Martica Cárdenas escribe, somos la luz del mundo. Martica Cárdenas también dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí y en mi familia, alabado sea el Señor. Nancy Estela Torres Aguilera, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y qué bueno es saber que allí, en el Calvario, entonces Cristo, ese viejo hombre fue crucificado no solamente con los pecados, sino con enfermedades y dolencias y todo.
Cristo llevó todo eso allí en el Calvario. Gloria sea al Señor. Trinidad Celia Rincón, les saludamos. También a Leila Ramírez Carranza. Escribe bendiciones para la iglesia. También saludamos a Ruth Marina Montoya. Ella, gracias a nuestro Padre Celestial por la palabra. También saludamos a Mariluz Carreño, a Hilda Perdomo Coronado, a María Nayibe Velandia, a Berta Corredora Bella y su familia, a Luz Amanda Hernández Holguín, a Trinidad Celi Rincón, a Álvaro Barragán. Escribe: gracias, pastor, por la palabra, buenas noches a todos. También Marta Hernández desde Yopal, buenas noches, pastor y familia, bendiciones. Bueno, y a todos los hermanos que se han conectado y a los que se van a conectar más tarde, pues que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, sobre sus familias, que tengan mucha paz, que la provisión del Señor sea manifestada en sus casas. Tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros y que conoce todas nuestras necesidades, así que confiemos en Él, que Él provee. Entonces, con esto me despido, saludo a todos los hermanos también que aunque están conectados, pues no tengo aquí su mensaje, pero sabemos que hay muchos hermanos que están conectados, entonces también los saludamos y estamos orando por toda la iglesia, por la nación, por el presidente, y estamos pidiendo al Señor que quite ese COVID completamente de nuestra tierra. Que así como sucedió con las plagas de Egipto, que desaparecieron en el momento en que Moisés levantaba la vara y declaraba la palabra, que se fueran las plagas, entonces desaparecían de toda la nación de Egipto. Así también, que desaparezca este COVID. Hemos estado orando que desaparezca este COVID, que muera completamente ese COVID en nuestra nación y que cada enfermo se recupere y que nadie más se contagie. En especial, los hijos de Dios debemos saber que Dios hace diferencia entre el que le teme y el que no le teme. Y así como en Egipto las plagas caían sobre Egipto, pero no tocaban al pueblo hebreo, así también ese COVID no nos toca a nosotros, los creyentes en Cristo. Aleluya. Entonces, declaremos esta palabra, creámosla y mantengámonos libres de temor. En el nombre de Jesús. Buenas noches a todos.